Rosario a San Miguel Arcángel y su milicia angélica. Lectura bíblica. En aquel tiempo se levantará Miguel, príncipe grande, que es el defensor de los hijos de tu pueblo, porque vendrá un tiempo tal cual nunca se ha visto desde que comenzaron a existir las naciones hasta aquel día. Y en aquel tiempo tu pueblo será salvado. Lo será todo aquel que se hallare escrito en el libro. Oración inicial. San Miguel, glorioso príncipe de las milicias angélicas, caudillo invencible de la mujer vestida de sol. Ante vuestra gloria inclinamos nuestra frente para rendirnos el honor que exige la gloria de Dios. Y con el corazón inmaculado de la Virgen María en nuestro pecho, inflamado de amor, de la gratitud y del reconocimiento de ella por vuestras acciones angélicas desde los arcanos tiempos de la creación. Humilde y amorosamente os suplicamos que manifestéis la presencia de vuestras legiones angélicas para nuestra protección y para juntos rendir este tributo de alabanza y glorificación a Dios que iniciamos uniéndonos a vuestra mirada vigilante y vuestra espada en alto para cantar a la Madre de Dios. Himno. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, terrible como ejércitos ordenados en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con los tormentos de dar la luz. Y el ángel del abismo se enfrentó a la mujer para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Aclamación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. Entonces se levantó una gran batalla en el cielo. El glorioso arcángel San Miguel, caudillo de la mujer, luchó con sus ángeles, y los enemigos de Dios fueron vencidos, no prevalecieron. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios?
Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. Y se vio un ángel que volaba en lo más alto del cielo, que clamaba con gran fuerza: rindan a Dios honor y gloria, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. Luego, al verse arrojado a la tierra, el monstruo se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al varón, es decir, a los que guardan los mandamientos de Dios y el mensaje de Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. Entonces la serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en socorro de la mujer, abrió la boca y se tragó el río vomitado por la serpiente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. Entonces vi subir del mar otra bestia con 7 cabezas, y en ellas blasfemias contra Dios. Y un tercer ángel pasó después clamando: si alguien adora a la bestia o a su imagen, o se hace marcar en la frente o en la mano, beberá del vino puro del furor de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos. Nadie como Dios, solo Dios.
Después se abrió el santuario, y del santuario salieron 7 ángeles, portadores de las 7 plagas, vestidos de lino limpio y brillante. Y uno de los 4 seres vivientes entregó a las 7 ángeles 7 copas de oro llenas de furor de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. Otro ángel gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para hacer el mal a la tierra y al mar: no hagáis daño hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de Dios. En sus bocas no hubo mentiras ni engaños. Siguieron al Cordero. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. Después vi otro prodigio grande y maravilloso: 7 ángeles que llevaban otras 7 plagas, las cuales son las últimas. Y vi un mar de cristal amasado con fuego, y sobre él estaban de pie los vencedores de la bestia, de su imagen y de su marca, los cuales entonaban el cántico de Moisés y del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero es tu proceder, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. ¿Quién como Dios? Respondemos, nadie como Dios, solo Dios. Oración final. Oh glorioso Arcángel San Miguel, caudillo invencible de la Santísima Virgen María, tú que encendido en el cielo y en la fidelidad a Dios, encendiste en los cielos entre los coros angélicos la llamada del amor divino y el celo por la gloria de Dios, y reparaste la ofrenda hecha a su santo nombre. Te pedimos que enciendas también nuestros corazones en la llama del divino amor y el celo por la gloria de Dios, y el triunfo del corazón inmaculado de María para reparación del santo nombre de Dios. Miriadas de miriadas y millares de ángeles decían a gran voz: digno es el Cordero degollado de recibir el reino, el poder, la riqueza y la sabiduría,
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. A todas las criaturas oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. El Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Marán Ata. ¿Quién como el Ave María, la fiel esclava del Señor? Solo la reina de los ángeles fieles y prontos a la voz, a los mandatos de Dios. ¿Quién como el Ave María, la fiel esclava del Señor? Solo la reina de los ángeles fieles y prontos a la voz, a los mandatos de Dios. ¿Quién como el Ave María, la fiel esclava del Señor? Solo la reina de los ángeles fieles y prontos a la voz, a los mandatos de Dios.